a veces es imposible responder eso, no sabemos, ¿sí? Pero entonces vamos a hacer un análisis en relación a las neoplasias principales que podemos encontrar. A ver, recuérdense que en forma general la presencia de neoplasias está relacionada con la proteína P53 que ya habíamos visto, ¿sí? Que es la guardiana del genoma, que es la que se encarga de reparar el ADN o bien ordenarle a la célula que sufra de apoptosis cuando está mutada. Entonces, si yo tengo un paciente que no contiene P53, pues va a desarrollar células mutantes que luego se van a volver tumores, ¿verdad? Otra causa es estar expuesto a factores predisponentes, ¿sí? Por ejemplo, a rayos ultravioleta, rayos UV, que sabemos que eso daña directamente el ADN y causa mutaciones, entonces me predispone a sufrir de tumores, ¿sí? Como estos hay un montón de factores predisponentes. Pero, para poder entonces evaluar, porque sería casi imposible saber todos los tipos, vamos a concentrarnos en las neoplasias más comunes que podemos encontrar a nivel clínico o que nosotros hemos encontrado aquí en patología. Lo que es más común, ¿sí? ¿Por qué vienen más cuando hablamos de tumores? ¿Sí? Entonces vamos a empezar. Entonces, ahí en la hojita que les entregamos hay una serie de cuadros. Entonces quiero que vayan escribiendo, por cada tipo vayan escribiendo en el cuadrito. Entonces, número 1, por ejemplo, vamos a hablar de las neoplasias mamarias. ¿Sí? Vamos a ver mejor, ¿cómo se le llama a la neoplasia mamaria? ¿Qué nombre recibe? Adenoma mamario. ¿Cuál lo pedí? Adenoma mamario y adenocarcinoma mamario. Muy bien. Recordemos que esos tipos, digamos que son los tipos base de neoplasias. Porque tipo de neoplasias mamarias hay un montón de decenas de tipos. ¿Sí? Hay un montón que cómo se pueden clasificar. Pero el adenoma o el adenocarcinoma mamario son los como la base o lo más común, ¿verdad? Ahora, ¿por qué se producen estos tumores? Número 1, son hormonodependientes. Así que, si yo tengo una paciente con altos niveles de estrógeno, progesterona o prolactina, esas hormonas favorecen el crecimiento de células de la glándula, ¿sí? Y pueden llegar a mutar estas células. De hecho, estas hormonas favorecen la presencia de hormona de crecimiento local. O sea, local me refiero a la glándula mamaria, ¿no? Entonces, entre más hormonas tenga una paciente, más probabilidad hay de desarrollar tumores mamarios. Por eso es que estos son unos estudios que se han hecho, que se están haciendo constantemente. Por eso es que la recomendación es que se castre a las hembras antes del primer celo. Se ha descubierto que con esto hay una probabilidad de 0.5% que desarrolle tumores mamarios si se castra antes del primer celo. O sea, 0.5 es prácticamente nada, ¿verdad? Si se castra antes del segundo celo, la probabilidad sube, ya es del 8%. Y si se castra antes del tercer celo, todavía es lo más, ya es del 26%. ¿Okay? O sea, entre más nos sabemos, la probabilidad va aumentando cada vez más. ¿Sí? ¿Y qué relación tiene
tienen receptores de hormonas sexuales. ¿Sí? Ahora pasamos a lo que usted dice, la segunda causa. Factores genéticos. Esto se ha estudiado mucho en medicina o bien en oncología humana. ¿Sí? Ellos no llevan años luz en cuanto a investigación porque veterinaria va más atrás. Pero sí se ha descubierto, por ejemplo, que hay animales o hembras que carecen de la P53. Eso es genético. ¿Sí? Entonces, si no está o está muy baja, prácticamente pues va a propiciar el desarrollo de mutaciones celulares. También la presencia de estos genes protoncógenes, el CERB2 y el CNIC. Se ha visto que en algunas perras estos genes broncógenes pueden por alguna alteración volverse oncógenos. O sea, pasan de proto-oncógenos a oncógenos. Entonces eso favorece el desarrollo de neoplasias. O sea, estos genes están presentes en las células, son proto-oncógenos, pero por factores genéticos de ese individuo, ¿sí? Por esa hembra, ese proto-oncógeno pasa a ser oncógeno, se altera y se convierte en oncógeno. Y si se convierte en oncógeno, entonces la célula va a mutar. ¿Sí? Pero obviamente esto no es en todas las hembras, solo van a ser aquellos que tengan esta predisposición genética. ¿Sí? Como les digo, por el momento solo esto se ha descubierto, pero hay más probablemente, pero no se ha hecho tanta investigación como en humana. Ese es el problema. Doctora, ¿sí? Pero por el momento es esto. entonces es porque tiene bajos genes protoncógenos. No, se alteran esos Se alteran. genes Es que y se vuelven oncógenos. Si son protoncógenos es regulación de tumores, ¿verdad? Por eso, entonces se altera y se vuelve oncógeno. ¿Sí? Y el tercero está relacionado con dieta. ¿A qué me refiero? A consumo alto de grasas o bien de carbohidratos que luego se vuelven tejido graso. Clarísimo, entonces. Nadie me va a preguntar por qué. ¿Por qué? Porque se ha visto que el tejido graso puede concentrar hormonas. Entonces, entre más tejido graso tenga yo, más concentración de hormonas sexuales va a tener. Y entonces se da exactamente el mismo efecto. No me queda claro como que o no sé si que no se ha descubierto la patogenia por la cual tener esas hormonas en la concentración puede predisponer a una neoplasia mamaria. Favorece la hormona de crecimiento local. Y entre más se desarrolla hormonalmente las células de la glándula, empiezan a proliferar citoquinas. Entonces, en una de esas, esa célula va a mutar. ¿Sí? O sea, entre más yo favorezca el crecimiento sin control adecuado, lo más
porque esas pruebas están diseñadas más que todo para humanos. ¿Sí? Entonces, en oncología humana sí, ¿no? Sí se hacen todo ese tipo de pruebas, pero veterinarias estamos un poco encima. Pero sí se han hecho estudios en otros países y se ha demostrado que eso también ocurre en hembras. Doctora, entonces la tercera está unida a la 1. Sí. No. Ahora, hay un pequeño problema. Porque hasta ahora decimos, bueno, si las neoplasias mamarias son hormonodependientes, entonces yo lo que tengo que hacer como veterinaria es castrar a mis animales. Si los animales no van a servir con fines reproductivos, ¿por qué los voy a mantener enteros? Y esto me va a favorecer a que no me aparezcan neoplasias mamarias, ¿no? Los veterinarios empezaron a hacer eso, efectivamente, castrar, ¿sí? Castración de animales, machos y hembras, ¿verdad? En general. Pero se vio que los animales castrados empezaron a desarrollar tumores de otro tipo, ¿sí? Y entonces todo el mundo dijo, bueno, ¿y aquí qué pasó? Se supone que estoy castrando, pero empezaron a aparecer tipo de tumores de otro tipo. Y que sí, la explicación que hay al momento es que resulta que las hormonas sexuales tienen efecto protector contra otro tipo de tumores. ¿Sí? Sí, ahí abajito, ¿verdad? Vamos a ver, Víctor, ¿qué quiere decir osteosarcoma? Maligna, neoplasia de hueso maligna, o sea, cuando se castraban, los animales empezaban a desarrollar osteosarcomas. Cristian. Benigna y nódulo linfático. Neoplasia benigna de nódulo linfático, sí, ¿verdad? Sí. Empezaban a desarrollar también mastocitomas, empezaban a desarrollar hemangiosarcomas. Andrea, ¿qué es hemangiosarcoma? ¿Pero qué? Maligno de vasos sanguíneos. ¿Sí? E incluso también podríamos tener carcinomas prostáticos. No quiere decir que todos los animales castrados desarrollen eso, pero se aumenta la probabilidad. Entonces, ¿qué hacemos? Porque si nosotros castramos, va a disminuir el tumor mamar, pero pueden elevarse otro tipo de tumores. Y si no castramos, se disminuye este tipo de tumores, pero se elevan los tumores de la mama. ¿Qué hacemos entonces? Y qué bueno que me lo mencionas. No, señores, no se tienen que administrar hormonas inyectadas a los animales porque creamos o favorecemos el desarrollo de tumores mamarios. Eso porque hay personas que se les ocurre, no, inyéctemela con hormonas para que tenga una castración química. No, eso no se hace. ¿Sí? A ver, dígame, mira. Ya que puede crear neoplasias mamarias o tumores. No, tiene receptores. El tejido mamario tiene receptores de hormonas. Entonces, entre más hormonas hay más proliferación celular. ¿Sí? ¿Digo? El mastocitoma es de células cebadas. Células cebadas o mastocitos. Se quedan solo en el tejido conectivo. No, puede estar en órganos también. Nódulo
un paciente para verte conmigo. Esto. Aunque la castración me puede evitar la aparición de otro tipo de patologías, ¿sí? Por ejemplo, las piómetras. Entonces también tengo que considerar qué hago. Bueno, eso ya va a ser decisión con criterio profesional de lo que les toca para hacer. ¿Qué van a hacer? Es decisión de ustedes. ¿Sí? ¿Qué tan común es que aparezca estos neoplasias? No hay un porcentaje exacto, porque esto se está estudiando. ¿Sí? Es más reciente el estudio nuestro. Entonces, como tal, un porcentaje que digo, mire, el 20%. Sin embargo, no a todos los animales castrados se parece con esto. Vamos a ver si encontramos algo más reciente que indique porcentaje. Doctora, el doctor Llerena nos había mencionado que en ciertas razas de perros, cuando se castraba, era más predisponente que tuvieran cáncer o tumores de base. Sí, pero eso tiene que ver precisamente con predisposición de razas, genético, ¿verdad? Pero no solo con esto, con otro tipo de tumores que vamos a ver. ¿Sí? Bueno, a ver, ahora pasemos a los machos, de neoplasias testiculares. Entonces ahí en el 2, por favor, neoplasias testiculares. Vamos a ver, las neoplasias que pueden aparecer acá son 3. Se llaman seminoma, tumor de células de Sertoli y tumor de células intersticiales o de Leydig. Esos tumores son los más comunes que pueden aparecer en el testículo, ¿sí? Solo que en veterinaria tenemos una ventaja. Los tumores testiculares, la mayoría tiende a ser de carácter benigno. No es así como en el ser humano. La mayoría en hombres tiende a ser de tipo maligno. ¿Sí? En animales no, normalmente son benignos. Bueno, ¿cuáles pueden ser las causas? Vamos a ver, la número 1 es la criptorquidia. ¿Qué es, Fernando? Muy bien, o sea, los testículos nunca descienden a la bolsa escrotal, sino se pueden quedar a nivel abdominal o se pueden quedar a nivel inguinal, ¿sí? Va, se ha visto que esto favorece a que las células puedan proliferar. Ahí en la temperatura a la que están esos testículos cambia. Entonces las células pueden proliferar. Es decir, si nosotros tenemos un paciente con criptorquidia, es mejor la cirugía y retirar ese testículo. ¿Sí? Nada de que, ay, se queda ahí, no pasa nada. Claro que sí, eso se puede volver un tumor. ¿Sí? Segundo, factores de crecimiento insulinoide. Se ha visto que estos factores pueden concentrarse y, por ejemplo, el IGF-1 e IGF-2 también son mediadores de la hormona de crecimiento local. Entonces, esto me puede llegar a hacer proliferar o una proliferación celular sin control que va a originar una neoplasia a nivel testicular. Y número 3, desconocido.
pacientes donde yo realmente nunca voy a saber por qué desarrollaron esa neoplasia. Muchos dicen que puede estar relacionado a carcinógenos ambientales, pero ¿a cuál de todos? ¿Quién sabe? Los microplásticos, los químicos, vamos a ver, pesticidas. No, eso más de todo se refiere a contaminación. Doctora, Diga. que hablar de los factores de crecimiento insoluble, eso que se puede hacer, sí, pues son fisiológicos, son moleculares biológicas. ¿Qué podemos hacer con el paciente? Por lo tanto, ¿Cuál sería? Sí, porque es local, ¿verdad? Aquí sí viene lo que usted me decía. Obviamente hay razas. A ver, por ejemplo, las edades a que se presente esto son animales ya adultos, de 7 años en adelante. Entonces yo voy a encontrar neoplasias testiculares. En caso de criptorquidia sí puedo encontrar animales más jóvenes, ¿verdad? Pero también está asociado a ciertas razas. Por ejemplo, el boxer, el chihuahua y otro montón de razas ahí que pueden ustedes ir a buscar cuáles son, ¿verdad? Entonces, tiene que ver también tanto como edad como genética. Por eso chiste más. Ahora, algo más de estas neoplasias testiculares. Hay uno de estos tumores, que es el tumor de células intersticiales o de Leydig. Este tumor me puede ocasionar otro. ¿Han escuchado ustedes de los tumores perianales? Sí. ¿Quiénes han oído alguna vez? Estos tumores pueden llegar a ser provocados, y de hecho la mayor parte son provocados por el tumor de células intersticiales, porque resulta que estos son andrógeno dependientes. Estos tumores son andrógeno dependientes. O sea que los machos es donde más se van a desarrollar. En las hembras se puede dar, sí, pero en los machos donde más se van a desarrollar. Andrógenos dependientes. ¿Sí? O sea, si yo tengo un perro macho que presenta ese tipo de tumores perianales, vayan a revisar testículos. Muy probablemente ahí se está desarrollando un tumor de células intersticiales y nadie se ha dado cuenta. ¿Sí? Doctora, en este caso se retiran se retiran los testículos y también los perianales. Así es. ¿Sí? Este tumor, este perianal, se deriva de las glándulas de los sacos anales. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Es un tumor derivado de las glándulas de sacos anales. ¿Qué nombre le pondríamos? Adenosarcoma, ¿qué? Adenosarcoma anal, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, ahora pasemos a neoplasias óseas. Bueno, aquí podemos tener varios tipos de neoplasias. Ya vimos uno que aquí nos dijeron el osteosarcoma, que es el tumor de hueso, ¿verdad? Maligno. Pero también podemos tener condrosarcoma, Renata. ¿Qué quiere decir eso? Condrosarcoma. Tumor maligno de cartílago. Muy bien. Fibrosarcoma. Tejido fibroso conectivo.
desconocido. La mayoría no sabemos qué se produce. ¿Sí? Dos, en algunos casos sí se ha encontrado cierta asociación. Por ejemplo, con lesiones óseas, cuando tenemos microfracturas o cuando se colocan implantes ortopédicos. Se ha visto que a partir de ahí se puede desarrollar un tumor. ¿Sí? Eso tampoco quiere decir, ay, no, entonces yo no le reparo la fractura al perro porque le da un... No, tampoco. ¿Sí? Eso ha resultado en algunos casos, pero si tengo que tratar al paciente, tengo que tratarlo. ¿Sí? Corro el riesgo, pero tengo que tratarlo. Va. También se ha visto en algunos casos en pacientes que presentan osteomielitis crónica. Está asociado, esto ya lo dijimos, está asociado a la castración, pero esto se ha visto sobre todo en razas grandes, no tanto en las razas pequeñas. Y por supuesto podemos poner ahí carcinógenos ambientales. En gatos también se pueden dar tumores óseos, pero tienden a ser más benignos que el perro. O sea, la tendencia es más benigna, en cambio en perro la tendencia es más maligna. Doctora, hay algo que me da curiosidad. Cuando hay una neoplasia ósea, como puede ser también como en la médula ósea, donde se forman todos los eritrocitos, todas las células sanguíneas, eso daría paso a otro tipo de por ejemplo, una leucemia. No, es diferente. El tumor se desarrolla a partir de los osteoblastos, de huesos. Y esa parte condensática es de médula ósea. ¿Sí? Ahí está lo que se dice, y leucemia, que son completamente diferentes y no están asociados. Bueno, ahora pasemos. ¿Qué es maligno? Hay que ver. Solo viendo las características más fáciles que vamos a ver. Correcto. Pero no hay que amputar esto. Quimioterapia, radioterapia. Bueno. Neoplasia linfoides. Jimena, ¿cómo se llaman las neoplasias de origen linfoide? Si es benigna o maligna. Linfoma, linfosarcoma o linfoma maligno. Vale. Aquí las más comunes son en gatos. Las neoplasias linfoides son más comunes en gatos, pero o porque es producida por un virus. Este virus se llama gamma retrovirus. ¿Sí? Y es el que produce una enfermedad conocida como leucemia felina. O sea, este es un virus oncógeno. Entonces, en ellos es bastante común que esta enfermedad termine produciendo linfomas o linfosarcomas en los gatos. ¿Sí? Ahora, después de esto, sí. Mi teoría es como, así resumidamente, el patogenia por la cual el virus como tal provocaría una leucemia. Ay,
Es un poco la patogenia, pero a ver, lo que sucede es que el virus, ¿ya vieron ustedes los retrovirus en microbiología? No, todos. Eso es el micro 2, va. Este virus produce una enzima llamada transcriptasa inversa. Esa enzima le permite al virus meterse dentro de las células. Y lo que hace esa enzima es volver a las células del huésped como que si fueran fábricas de virus. Cada vez que la célula se divide, producen más virus. ¿Sí? Luego este virus viaja a través de esas células, ¿sí? Y se va hacia la médula ósea o hacia el tejido linfoide. ¿Ya? Y al llegar al tejido linfoide, mata los linfocitos o los vuelve mutantes. Por eso es que produce ese tipo de linfomas. O sea que eso es su acción carcinógena es aparte de su multiplicación, Sí. como adicional. Digamos, son dos efectos. Efecto destructor de linfocitos y efecto oncógeno de linfocitos. Pero, claro, la patogenia es la misma, solo se los traté de resumir lo más. Bueno, segunda causa, desconocida. Me encanta ¿Por qué terminó con linfoma? ¿Quién sabe? Y podríamos asociarlo también, bueno, ya dijimos, ¿verdad? La castración puede ser un factor predisponente. Y carcinógenos ambientales. Bueno, pasemos al siguiente. Una de las neoplasias más comunes por las que nos buscan mucho los colegas son las neoplasias de piel y mucosas. Rayos UV. ¿Por qué dijimos, André? Porque la radiación UV daña el ADN, también provoca peroxidación hídrica. O sea que eso también es mutación. Entonces, Uno de los más comunes es, los rayos UV pueden producir diferentes tipos de neoplasias, pero si estamos hablando específicamente de la piel, uno de los más comunes es el llamado carcinoma escamoso en el gato. Carcinoma escamoso o carcinoma de células escamosas es uno de los más comunes. ¿Qué tipo de patrón de crecimiento tiene ese Yelitza? Mira la imagen. Ulcerativo. ¿Sí? Vean por favor, está muy relacionado precisamente a aquellos animales que se ponen a tomar el sol. Y precisamente el tumor aparece en aquellas áreas descubiertas de pelo, por eso es que aparece más en la nariz o en la punta de las orejas. ¿Sí? Segundo, pueden ser virus también, por ejemplo el papilomavirus, en varias especies. Podría ser también por color, relacionado a melanocitos. Vamos a ver, María de los Ángeles, ¿cómo se llama el tumor de melanocitos? Melanoma, muy bien, ¿sí es María? Melanosarcoma. Bien, esto se da sobre todo en caballos. Es bien común este melanoma o melanoma maligno. Y está asociado precisamente a mantos de color claro, por ejemplo los caballos dondíos, ¿verdad? ¿Sí? Es más común que se presenten
También tenemos una combinación de genética más ambiente, como por ejemplo los mastocitomas. Que esos son bastante comunes también, hemos encontrado muchísimo. ¿Qué relación tienen entre ellos dos? ¿De qué? Los mastocitos y el ambiente. Puede ser rayos UV a la genética del paciente. Ok. Doctora, dígame. Precisamente por la alteración UV a esas células, se ve. Puede venir, ¿cómo se llama ese tumor que primero el gato de la nariz? Carcinoma de células escamosas. Pero es por la característica histopatológica que tiene, pero que no son. Pero por eso se llama así. Y tenemos por disfunción inmunológica. A ver, Melanie, Paola. ¿Qué tumor es ese? ¿Ya estaba? A ver, solo va a A ver, tumor de Sticker, muy bien. Ese tumor tiene mucha relación con una inmunidad baja en el paciente. ¿Sí? Vamos a ver, Ana Karina, ¿cómo se disemina ese tumor? Se disemina a través de implantación, pero recuérdense que por implantación es que la célula anaplásica pasa de un paciente a otro. Aquí no hay nada intermedio, sino que la célula maligna pasa directamente a otro paciente. Entre más baja sea la inmunidad, porque recordemos, este tumor, a ver, se encuentra en las áreas genitales de los perros. Podemos encontrarla también en nariz o boca porque tienen la costumbre de olfatearse los genitales, ¿verdad? Pero solo ahí. Áreas genitales o mucosa nasal. Pero si la inmunidad es muy baja, podemos llegar a encontrarla diseminada en todo el cuerpo. ¿Sí? Pero claro, esto solamente si hay muy baja inmunidad en el paciente. Y aquí sí lo hemos visto. ¿Sí? Entonces, si el paciente tiene muy buena inmunidad, entonces, aunque tenga una reducción del tumor, No se va a diseminar. no se va a desarrollar. Puede ser que no se desarrolle o quede muy focalizado al área genital. Bueno.
sarcoma de piel están relacionados a la exposición de rayos UV. Si yo los encuentro en piel, es más probable que sean por exposición a rayos ultravioleta. También están relacionados, como ya dijimos, a la castración, algunos de ellos. Pero muchos, la causa es desconocida, porque recuérdense que no. ¿Dónde se van a producir este tipo de tumores? En cualquier lado, donde haya vasos sanguíneos. ¿Sí? Entonces aquí prácticamente puedo encontrarlos en cualquier sitio. Son comunes, por ejemplo, encontrarnos a nivel de vaso o a nivel de corazón, pero también puedo encontrarlos a nivel de lengua, por ejemplo. Cualquier tipo. Bueno. ¿Cómo se puede diferenciar neoplasia vascular de una neoplasia que esté A nivel microscópico. Ahí tiene que ser por biopsia o por histopatología. Bueno, ahora, algunos patólogos de humanos han dicho que el caso de neoplasias en humanos cada vez va en aumento. ¿Sí? Cada vez hay más casos de tumores o cáncer en humanos, cada vez hay más tipos de tumores y cada vez la edad es más joven. ¿Sí? Cuando nosotros comparamos con nuestros resultados, o sea, con nuestros pacientes animales, resulta que es lo mismo. Mayor caso de casos humanos, mayor caso en animales. ¿Sí? ¿Qué puede significar esto? Vamos acá. Leonardo, ¿qué cree usted que puede significar? O sea, pero humanos y animales, ¿debemos jugar? Miren, pues, eso quiere decir entonces que estamos compartiendo lo mismo, ¿no? Porque aquí no me refiero a animales de producción, me estoy refiriendo sobre todo a mascotas que viven con nosotros, ¿sí? Entonces quiere decir que cada vez son algo tenemos en común, algo estamos compartiendo. Y eso sí es preocupante, ¿sí? Entonces pasamos a lo que conocemos como cancerígenos ambientales. ¿Qué era lo que ustedes me decían o me preguntaban? Esto tiene mucha relación con la contaminación, por ejemplo, microplásticos. ¿Sí? Estos microplásticos no solo están en el ambiente, sino también se han encontrado hasta en los organismos. ¿Sí? Todo lo que comemos, con tal de tener una buena producción y que las plagas no acaben con el alimento, a todo le echamos químico. ¿Sí? Y que resulta que el químico no lo comemos. Toda esa polución que está en el ambiente, toda la polución del ambiente, en el aire, en el agua, en la comida, todo. Y siempre a sus compañeros les conté algo que una colega vivió. Esta colega tenía a una clienta que tenía 3 perros. Y un día llegó la dueña y le dijo, mire, es que a mi perra, la más grande, le salió un tumor. Ella lo revisó y resulta que sí tenía un tumor, ¿verdad? Entonces le hizo cirugía, la trató, etc. Al poco tiempo llega con la segunda perra.
y le dice, miren, a esta ya le empezó a salir un poco, ¿no? Y los perros no eran ni parientes, ni hermanos, ni mamá, nada. Eran diferentes, ¿no? Bueno, dijo ella, qué raro, pero claro. Y al poco tiempo llega con la tercera perra. Mire, le acaba de salir un tumor. Aquí hay algo raro. ¿Sí? Esto no puede ser así. Entonces dijo, bueno, ¿sabe qué, señora? Voy a ir a su casa, quiero ir a ver. Porque fíjense bien, nosotros no, para nuestro examen clínico no es suficiente solo ver al paciente. Tenemos que entender su contexto, su ambiente. Y de eso muchas veces hay que ir al lugar donde está el paciente. ¿Sí? Entonces ella fue y cuando llega a la casa de la señora, porque esta es historia real, vio que al entrar había una torre y en la torre hasta arriba había una antenota de no sé qué será eso. ¿Sí? Pero imagínense el nivel de radiación que estaba. Y por eso todos los perros resultaban con. Ella tuvo que decirle a la dueña que se fuera. Podía presentar. Porque seguramente se iba a presentar. Entonces, vean todo lo que podemos nosotros encontrar en la vida. Pero créanme que las neoplasias de ustedes va a ser el pan de cada día porque no hay menos, cada vez hay más. Doctor, ¿en este caso es radiación? Hoja de trabajo. ¿Han visto ustedes esas anécdotas que hay a veces? Voy a jugar de hormiga. No tengo idea. No, yo no lo vi mucho por eso. Por favor, me pasan la hojita, por favor. Solo quería decir si había puesto el nombre. No, eso me olvidó. 18. ¿No?